Muy buen día, profesor. Nuestro equipo es el número 2 y está presentado por Castañeda Solís Alberto, Castillo Santos Abner Alejandro, Monroy Patiño Luis Fernando, Morales Ordaz Freddy y Zamora Padrón René Alejandro. Nuestro equipo va a proceder a explicar la presentación de introducción y definiciones de la competencia 1 de la materia de diseño estructural de cimentaciones. Luis Fernando, y a continuación voy a hablar sobre los antecedentes. Bueno, nosotros desde un principio encontramos que en Egipto, precisamente, existen las primeras evidencias de cimentaciones ocupadas. No solamente en Egipto, sino también en lo que viene siendo ser Mesopotamia, ya que son las culturas bases, o mejor dicho, más antiguas que existen en donde tenemos registros. Si cabe mencionar que pues, en Mesopotamia empezó la escritura, en Egipto empezaron las grandes construcciones, entonces ellas al ser las madres de las culturas, al ser las primeras, nosotros tenemos más evidencia de que estos métodos han sido ocupados desde tiempos que el hombre comenzó a, desde que el hombre comenzó a registrar pues la historia, su actividad. Las bases de piedra eran un método frecuente consistente en penetraciones verticales que sostenían los techos por medio de una inca o excavaciones de un hoyo y en ellos los elementos de piedra como los pilares. Tenemos una imagen donde explica cómo ya se tenía un elemento entre comillas particular o similar a lo que hoy conocemos como viene siendo ser o un pilote o una cimentación corrida, bueno, una zapata corrida, perdón. A los muros de carga le dieron uso en Egipto y Mesopotamia, disponiendo de materiales más resistentes bajo los muros, pudiendo compararse con la zapata corrida actual. También se utilizaron los pozos de cimentación como apoyo estructural en Mesopotamia y fueron introducidos a la obra lo que vienen siendo ser ofrendas para que no se cayera y cumpliera su funcionamiento. Recordemos que antes teníamos la creencia o éramos más apegados a lo espiritual, entonces si dábamos una ofrenda a cambio de que la estructura funcionara, esta iba a servir correctamente. Continuando, tenemos que es un hecho que tanto edificios, puentes, carreteras, los túneles, muros, torres, todo lo que se construye tiene que estar eh, con una cimentación. Tiene que estar soportado en el suelo. Nosotros como ingenieros civiles debemos de encontrar la manera en que no tenga ninguna falla. ¿A qué quiero dar a entender con esto? Necesitamos encontrar el equilibrio perfecto. Nosotros no podemos llegar simplemente a una obra a decir, vamos a comenzar a construir el edificio y vamos a poner cierto número de zapatas aisladas. No podemos porque no es algo que nosotros escojamos, es algo que se tiene que dar conforme a las características del suelo, mediante varios estudios realizados, ya sea en el sitio o precisamente con análisis previos de lo que viene siendo ser la mecánica de suelos. En el proyecto de cualquier sistema de cimentación, el problema fundamental es evitar que se produzcan asientos insuficientemente grandes para dañar la estructura o dificultar sus funciones. Tenemos que encontrar la manera, ya que existen una inmensa variación a lo largo de la historia, hemos desarrollado muchas formas de poder cimentar una construcción para llegar a un extracto duro. Por mencionar un dato, recordemos que por más suelo duro, roca que nos encontremos, tenemos que realizar aunque sea una mínima cimentación. Esto precisamente para que lo que viene siendo ser los esfuerzos actúen como tal y haya un perfecto funcionamiento en equilibrio. Esto vendría siendo ser la reacción o interacción suelo-estructura. Los elementos de cimentación son parte estructural del edificio como tal, encargada de transmitir las cargas al terreno, el cual es el único elemento que no podemos elegir, precisamente por lo que se comentaba que debe seleccionarse con base a las características del entorno y del proyecto mismo, esto con ayuda de diversos estudios. Buenas tardes, soy el alumno Zamora Padrón Alejandro y pues yo hoy les voy a hablar sobre
objetivo de una cimentación. Pues la cimentación se refiere a la acción de los elementos estructurales del edificio y lo que es encargado, pues, transmitir las cargas del terreno para que pues realice la función del mismo, ¿no? Para poder mantener pues el suelo apoyándose y distribuyéndose de manera correcta, para distribuir las cargas de una manera adecuada y poder pues más que nada darle una buena función a la cimentación, y pues para que las deformaciones que sean producidas en este caso en la cimentación sean admisibles para la estructura y todo pueda estar bien en una. Soy Alberto Castañeda Solís y le voy a presentar el tema de cimentaciones superficiales. Estas son aquellas que se apoyan en toda o casi toda el área de la base sobre el terreno, en un estrato no mayor a 5 metros de profundidad, medido desde la cota superior del predio a construir, donde el suelo ofrece la suficiente capacidad portante para soportar las cargas impuestas por la superestructura, con moderados asentamientos. Estas se apoyan en las capas superficiales del suelo, soportando las cargas a través de la ampliación de su base, y se presentan como solución de cimentación para estructuras de poca altura o localizados en suelos de fundación con capacidad portante aceptable. Esta placa de cimentación puede presentar la necesidad de reforzar las franjas de ejes de columnas, como si estas fueran vigas, conservando el peralte de la losa, o pueden tener un mayor peralte, generando vigas llamadas contratraves. Las diferentes tipologías de cimentaciones superficiales son zapatas y losas. En zapatas tenemos la zapata aislada. Esta se suele utilizar para cimentar cargas aisladas o, por ejemplo, los pilares de estructuras porticadas. Su forma en planta puede ser cuadrada, y cuando se le transmite una carga nula o en dirección arbitraria, o rectangular si se conoce la dirección de la excentricidad, ya que se opone la máxima inercia de la zapata. Igual tenemos zapata corrida. Esta se usa comúnmente para cimentar muros, paredes de carga e hileras de pilares, situados tan cerca uno de otro que las zapatas de cada pilar se solapan con los pilares adyacentes. Igual se utilizan en el caso en el que la zapata adyacente es menor que las dimensiones de dichas zapatas, ya que en este caso resulta mejor económicamente excavar y hormigonar una sola zanja continua que trabajar en un gran número de excavaciones. También tenemos losas. Ese tipo de cimentaciones se usan en suelos compresibles cuando el peso de la superestructura no es conveniente soportarlo con zapatas. Esta placa de cimentación puede presentar la necesidad de reforzar las franjas de ejes de columnas como si estas fueran vigas, conservando el peralte de la losa, o con un peralte mayor, generando las contratraves. Bien, continuando con lo que viene siendo ser la clasificación de las cimentaciones, ahora vamos a ver las cimentaciones profundas. Estas cimentaciones profundas se consideran así después de los 2.5 metros. ¿Por qué? Porque nuestro extracto duro o nuestro suelo, nuestra roca, lo que va a resistir las cargas a donde las tenemos que transmitir, está a mayor profundidad. Esto se debe a que precisamente nos enfrentamos con suelos de diversas clasificaciones, en donde encontramos arcilla, arenas, donde encontramos suelos que no se pueden compactar o inestables. Es por ello que tenemos un ejemplo. Las cimentaciones profundas son ocupadas más en las playas, porque en ellas se necesita más profundidad para que una estructura de concreto esté en equilibrio, o de igual manera que soporte dichas cargas que se van a aplicar. Pero los métodos más usuales para la cimentación profunda son los pilotes, pilas y muros pantalla. Estos usos se dan
para que el edificio se encuentre estable y no haya ninguna variación, no haya hundimientos de más, no vaya a haber una pequeña falla, no vaya a haber algo que ponga en riesgo tanto la integridad de la estructura como de las personas adentro. Por eso se había mencionado que hay que tener varias clasificaciones mediante estudios, las cuales nos van a dar la selecta eh, cimentación para su uso. En este caso estamos hablando de profundas, ya dependerá aquí mucho del terreno. Tendría que ser un terreno completamente, bueno, vaya, difícil de construir para poder ya no tener otra cimentación que no sean pilotes. Bueno, existen diferentes tipos de cimentaciones profundas, las cuales vienen siendo ser primero los pilotes, que estas son columnas que van a ir hincadas hasta el extracto resistente, hasta nuestra roca. Eh, Estas resultan muy importantes. De hecho, tenemos una clasificación muy grande de lo que vienen siendo ser pilotes, porque tenemos pilotes de acero, pilotes de madera, pilotes de concreto. Estos mismos pueden ser ya prefabricados o en sitio hechos. Dentro de los pilotes también encontramos que tienen diversas puntas. Hay en puntas, hay quienes terminan en puntas, hay pilotes que no acaban, bueno, que mantienen su forma cilíndrica en la base. Hay pilotes que acaban incluso en punta de campana. O sea, tenemos inclusive dentro de los pilotes diferentes tipos para diversos usos que se nos da. Por eso comentaba que ya de plano si vemos un terreno en el cual no se pueda construir ni con pilotes ya que contamos variedad, ya se tendría que inventar una nueva cimentación profunda especialmente para ese caso. Continuando con la explicación de los pilotes, simplemente es una columna colocada en vertical. Estas pueden ser ya sea de manera hincadas o coladas en el sitio. Continuando tenemos lo que vienen siendo ser las pilas. Las pilas son el pilote pero más grande. Estas ya tienen un diámetro mayor. Este diámetro mayor pasa del metro a de 1 a 1.5 metros. Ya se le considera pilas. Eh, Aunque para estos casos es más el uso, se podría decir que en puentes, las columnas que sostienen los segundos pisos, esos ya se consideran pilas, por así decirlo. Para estas son las que se crean en el sitio porque su traslado es muy, muy costoso, ya que el tamaño y el peso sí hace más complicado este traslado. También tenemos lo que vienen siendo ser los muros pantalla. El muro pantalla es una muralla que es una muralla de contención, vaya, que se construye antes de efectuar el vaciado de las tierras. Esta misma pues transmitirá los esfuerzos al detenerla. O sea, tenemos nuestra muro pantalla, va a llegar la fuerza y este mismo va a estar soportándola. Puede inclusive tener hasta ay, soportes que ayuden a evitar un mayor esfuerzo en el muro. También son utilizados en áreas urbanas estos para los edificios que contengan sótanos. Hablando aquí de sótanos, entra lo que viene siendo ser el cajón de cimentación. Cuando aquí ya se tiene más de dos sótanos, dos niveles, un ejemplo, una plaza que tenga dos estacionamientos subterráneos o un estacionamiento subterráneo, una parte de la plaza, por así decirlo, abajo, almacenes, podrían ser bóvedas. Esto ya se considera como cimentación profunda, el dicho cajón. Este se considera tanto superficial como profunda, pero depende de cuántos niveles tenga el sótano, se le denomina como cimentación profunda. Y bueno, continuando con el muro pantalla, podemos decir que para estacionamientos también se pueden usar con el objetivo de que sean muros de contención de aguas subterráneas que se presenten en las carreteras y túneles. Esa sería la función principal de los muros pantalla. Muy buen día, profesor. Mi nombre es Castillo Santos Abner Alejandro.
voy a explicar el subtema 1.3, interacción suelo-estructura. ¿Qué entendemos por interacción suelo-estructura? Pues principalmente a todos los estudios que tratan de describir características físicas y mecánicas del suelo y la relación que va a existir entre el cimiento y el terreno. Para facilidad de análisis, al suelo se le considera como una masa elástica y semi-infinita. Se sabe que el suelo en sí es un comprendido de varias capas que tiene diferentes características, pero ¿por qué se le considera elástico? Por ser una masa que tiene pues una combinación física entre secciones elásticas, plásticas y viscosas. Entonces, por eso se le considera una masa elástica y semi-infinita porque no sabemos los límites que ésta tiene hasta el momento de ya empezar a analizarlo. También es importante definirlo así, ¿por qué? Porque nosotros podemos definir varias cuestiones mecánicas, su rigidez, las fuerzas existentes que someten al suelo, fuerzas gravitacionales, accidentales, y pues todo este comprendido de diferentes características que tiene el suelo nos van a ayudar a definir un correcto tipo de cimentación. Es de suma importancia esta parte del análisis del suelo y estructura, puesto que no solamente nos va a dar datos de importancia para seleccionar el tipo correcto de cimentación, sino cómo se va a comportar a lo largo de los años o a lo largo del tiempo. Si va a tener deformaciones el suelo, si no las va a tener, o en contrapunto, si el suelo puede provocarle alguna deformación a nuestros cimientos, si es favorable ocupar un tipo de cimentación o no, y pues básicamente pues de ahí reside la importancia de de estudiar la interacción que hay entre el suelo y la estructura. Como se mencionaba, pues bueno, pues esta parte del estudio del suelo y la estructura tiene pues sí, mucho énfasis en varios tipos de estudios de la ingeniería civil, pero principalmente en dos, en la mecánica de los suelos, por obvias razones, para comprender sus funciones mecánicas, las capacidades que éste tiene, pues la mecánica de los materiales, ¿no? Para saber cómo se va a comportar nuestro cimiento al momento de mezclarlo con el entorno. Y también pues para comprender si es compatible con lo que ya existe en el terreno, ¿no? En caso de ser un terreno que no tiene construcciones cercanas, quizás no sea tan complicado el estudio en función de estos dos tipos de análisis, el mecánica de suelos y el de materiales, pero en caso de que haya construcciones pues cercanas, también se considera por esa parte, ¿no? Pues todos estos estudios comprenden principalmente dos problemas existentes, ¿no? Entre esta relación suelo-estructura. El primero vendría siendo la cuestión dinámica y el segundo la cuestión estática. ¿Qué entendemos por relación dinámica de suelo y estructura? A resumidas palabras, pues vamos a tratar de comprender las deformaciones que puedan haber según los tipos de movimiento que pueda haber en el suelo. No solamente se hable de la granulometría quizás que experimente el suelo, ¿no? Por ejemplo, si es un suelo arenoso, sabemos que estos suelos suelen ser un poco menos estables, por lo que van a probablemente someter a la estructura, a la superestructura o a la subestructura a moverse. Y esta, pues a su vez va a tener una deformación, como se ve en la imagen de la derecha. Esto también nos va a ayudar a saber cuál va a ser la relación de rigidez entre suelo y estructura o cimentación. Y para la cuestión estática se refiere a las fuerzas, sí, a los movimientos sísmicos principalmente, de viento también, que puedan comprometer el equilibrio de nuestra estructura y de nuestro suelo. Aquí también influye mucho saber el tipo de desplante en el suelo que hay, si es un suelo muy blando, si no lo es, y el tipo de cimentación que vamos a utilizar. De ahí reside la importancia de esta parte del análisis del suelo y la estructura. Bueno, mi nombre es Morales Ordaz Freddy y en esta ocasión tocará hablar sobre la obtención de cargas. La obtención de cargas, o también conocida como bajada de cargas, es un análisis que se realiza al momento de emplear una edificación, el cual nos va a permitir
este, calcular, por así decirlo, cuáles son las cargas que influyen en la propia estructura, dígase como cargas vivas y accidentales, que más adelante se explica a detalle qué es. Pero en pocas palabras, las cargas vivas es todo aquello que pues posee cierto grado de movimiento hasta cierto punto, y las accidentales son pues cosas que no se tienen contempladas, como su propio nombre lo dice. Este análisis nos permite conocer por medio de una serie de cálculos el peso propio de los materiales, o sea, del edificio, los materiales que lo conforman, y también la carga que ésta está próxima a soportar una vez ya terminado. ¿Qué quiere decir? Que esta es la cuantificación de todas las cargas que se van a generar desde el último nivel de la estructura, que es el más alto, hasta el primer nivel, el más bajo. Y gracias a esto se consigue conocer cuál es el peso total de dicha estructura, la cual se va a transmitir a la cimentación, y esta misma se va a transmitir al terreno donde este proyecto sea construido. Como se puede ver, aquí viene lo que son las cargas vivas, como su nombre dice, son las cargas que no son permanentes y que cambian constantemente. ¿Qué quiere decir? Puede considerarte a los seres vivos, o sea, en este caso personas o animales, cuyo peso no es fijo, sino que puede variar constantemente, o sea, de que a cierta hora del día hay cierto peso en una zona y momentos después el peso se puede trasladar a otra, o hay un peso en constante movimiento de una zona a otra. O también se puede considerar los muebles, que a primera vista se podrá creer que no se van a mover del lugar, pero pueden estar en constante movimiento por decisión del usuario de esta estructura. También se calculan o se tienen contemplada lo que son las cargas muertas, que estas son permanentes, no van a poseer ningún tipo de movimiento, y pues principalmente su característica es la estructura, lo que conforma la propia estructura. Quiere decir muros, ventanas, columnas, plomerías, vigas, losas, piso, techo, azulejos, etcétera, etcétera. Todo lo que se considera cargas muertas no tiene ningún tipo de movimiento porque ya están incluidas en la estructura, son la propia estructura o componentes de la misma. Y las cargas accidentales son aquellas cargas que no podemos asegurar, pero se pueden contemplar porque muy probablemente puedan pasar. ¿Qué quiere decir? Son los conocidos desastres naturales como vientos, sismos, nieve, lluvias, terremotos, etc. Bueno, y de nuevo soy el alumno Zamora Padrón y les voy a dar la conclusión de todos los temas que pues que mis compañeros ya les hablaron un poco en relación a todo esto que hemos visto a través de clase con clase. Pues para empezar se debe de mencionar que es de suma importancia tener una cimentación correcta y dados que pues una cimentación es la base de una obra y que dependiendo de los factores que presente el suelo son las características que va a tener la construcción, en este caso también el tipo de cimentación que se dará en este caso, y que sea la adecuada y que sea la ejecución de la cimentación con mayor seguridad y estabilidad que una estructura ofrece a lo largo del tiempo y tenga una duración de por vida, por así decirlo.